Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a este espacio que tengo la fortuna de poder compartir con todos hoy. Bien, si les parece, vamos a esperar unos, tener a más personas que nos puedan escuchar hoy y que nos acompañen este ratico para que compartamos algunas cosas Bienvenidos a este espacio del que tengo posparto, la fortuna de poder compartir con dar todos unos hoy. minuticos. Bueno, muy bien, voy a con unas imágenes que escogí para poder recrear un poco más visualmente como todo este mundo del que vamos a hablar. Entonces, quiero acá poner y que me puedan como acompañar un poquito en todo este recorrido. Bueno, muy bien, no sé si ya están viéndola. Yo creo que ya pueden estar viendo mi presentación. Entonces, pues nuevamente bienvenidos. Quiero contarles hoy un poquito acerca de mi experiencia y quiero aprovechar para contarles que esta es una experiencia que no está relacionada exclusivamente con la formación que he tenido, sino también con la experiencia de vida que he adquirido, que es lo que nos pasa a todas las mamás. Entonces, les puse como unos puntos acá muy puntuales para arrancar a contarles quién soy, más que porque vean la formación que tengo, es para que vean el recorrido al que he tenido que atravesar en el transcurso de todos estos años y que me han podido enseñar cosas que hoy puedo compartir. Bueno, les cuento que cuando arranqué pues todo este tema después del colegio, entonces entré a la universidad y yo siento que hay un tema de la maternidad que siempre he tenido allí moviéndose y creo que en parte por eso es que soy médica, ¿sí? Porque finalmente los médicos, parte, digamos, de nuestra tarea es muy maternal en términos de cuidar y de proteger. ¿Mm? Y allí, de a poquitos, me fui como perfilando hacia la psiquiatría, llegué a la psiquiatría, la estudié, me enamoré más de ella, pero tenía un dilema un poco con la psiquiatría que probablemente ustedes pueden reconocer, y es que si ustedes ven es raro que uno vea que una hospitalización psiquiátrica se haga en un hospital general. Entonces, yo terminé encontrando un punto, que era el punto de unión de la psiquiatría con la medicina, y esa era la psiquiatría de enlace. La psiquiatría de enlace es una de las áreas de la psiquiatría que nos permite estar dentro del hospital general y seguir ayudando en nuestra área de la psiquiatría. Entonces, desde que era psiquiatra general, empecé como a sentir esta pasión por estar en el hospital general y allí acompañar pues a todos los pacientes hospitalizados, pero también a maternas, a mujeres que estaban en parto, en posparto. Y en medio de toda esta oportunidad que tuve aquí, en este momento tuve la oportunidad de ser docente también. Entonces empecé a ser parte de la formación de estudiantes de pregrado y de posgrado, y por eso allí terminé estudiando también docencia. Y en ese momento también de mi vida tuve la oportunidad de conocer a mi compañero de vida, pues con el que hemos recorrido mucho más y pues desde donde han surgido cosas tan lindas como la maternidad. Bien, luego de eso, gracias a este gran compañero de vida que tengo, me motivó mucho para que yo pudiera formarme en esta segunda especialidad, que es la pasión que siempre he tenido, que es la psiquiatría de enlace, y allí entré a hacer esta formación en psiquiatría de enlace. Cuando yo estaba haciendo esta formación, conocí muchos maestros que a lo largo de toda mi vida los he tenido, pero en ese punto en particular conocí unos más y llegó uno de los más especiales, creo que el maestro más grande que he podido tener en mi vida, que es mi hijo. Entonces él llegó justo en la mitad de mi formación, alrededor de un montón de personas que facilitaron todo mi proceso de maternidad, que me han enseñado cantidades de cosas,
y que terminó, digamos que todo esto en que yo estuviera trabajando con la organización y además de todo en Clínica Reina Sofía, con las en maternidad y también en mi consulta externa en el área de maternidad. Entonces, la razón por la que estoy acá compartiendo con ustedes, como les digo, no solamente mi formación, sino también mi experiencia como mamá. Bueno, acá están viendo que tengo allí como un Instagram que es Estancia Materna, que es un espacio que estamos empezando a construir para las mamás, que les invito a que puedan ir, revisarla. Hay cosas que, como les digo, está apenas en construcción, pero hay cosas muy chéveres que seguramente van a encontrar muy relacionadas con todo esto de lo que vamos a hablar. Bueno, entonces, y miren, les traje esto para que podamos como arrancar porque van a darse cuenta que en el transcurso de toda esta presentación voy a hablar mucho acerca de mis maestros y a propósito de una de ellas, ella me enseñó que la maternidad es el momento creativo más grande que tenemos las mujeres. Lo recuerdo y lo vivo todos los días y por eso les tengo acá, digamos que pensando como que esto es una obra de arte, ¿sí? Es una obra de arte para mí, ¿sí? Escrita por mí, ya que es de mamá, y he tenido un lienzo, que los lienzos regularmente son nuestras figuras maternas, nuestra mamá, ella es mi lienzo, y él son mis colores. Ahora mis colores corren, saltan, brincan, grita mamá todo el día, es hermoso. Entonces ellos dos han ayudado a que yo haga una obra hermosa para mí, que ha sido el ser mamá. Bueno, este es como el recorrido que vamos a hacer en el transcurso de este ratito hasta acá. Entonces, voy a empezar a hablar en principio de lo que es el embarazo y se los voy a hablar desde algo muy básico que es el instinto materno, hablar qué es el instinto materno y sobre todo entenderlo desde la biología. Va a sonar raro, pero van a ver que tiene una conexión enorme con todo el resto de cosas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar, por supuesto, de todos los esfuerzos psicológicos que nos implica gestar, porque es un esfuerzo grande, del momento del parto, en el que muchos autores y muchas maestras mías hablan del nacimiento. Con el parto nace un hijo, pero también nace una madre. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar de los cambios emocionales, tanto normales como los que nos deben alertar después del parto. Y finalmente, de una opción que les propongo yo para poder vivir en medio de esta situación, digamos que tan novedosa, tan no imaginada por nosotros. Entonces, vamos a arrancar por ahí. Entonces, mira, primero que les puse es que el embarazo, o sea, acerca del embarazo es el instinto materno. El instinto materno es como su palabra lo dice, es un instinto y es algo que tenemos todas las madres del reino animal, todas lo tenemos. Entonces, por eso les tengo acá algunas muestras de esas madres con esos instintos maternos, ¿sí? Y se los pongo así porque las mujeres tenemos un papel súper importante en preservar a nuestra especie, ¿sí? Nosotras tenemos que generar un montón de cambios para poder cuidar a nuestra especie. Eso significa que incluso biológicamente tenemos que tener algunos cambios pues que nos lleven a poder cuidar de nuestras crías y que continúe la especie, ¿sí? Entonces, todas de una u otra forma, según las necesidades que tenemos, cambiamos física y mentalmente para poder gestar y para poder cuidar a nuestras crías. Entonces, aquí les traje esta imagen, se las puse así, pues básicamente como para que pudiéramos ver que en un lado, digamos como que el blanco que está lleno como de racionamientos es como el cerebro cuando no estamos embarazados, ¿m? Y el otro es un cerebro lleno de colores y como se los dije en mi ejemplo de mi lienzo y mis colores es como yo puedo crear lo que quiera, me pongo en un momento súper creativo. Entonces, ¿por qué se los traje así? Porque el cerebro tiene que hacer unos cambios muy importantes para poder gestar. No sé si alguno o alguna vez ha escuchado que el cerebro de mamá, por ejemplo, le dicen en algunos lados. Y la sensación que le queda a todo el mundo es como si las mamás perdiéramos cerebro, ¿sí? Y en realidad no es que perdamos cerebro, es que tenemos que reorganizar toda la estructura de nuestro cerebro para poder atender a nuestro hijo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que vamos a disminuir más o menos el 7% de nuestra masa cerebral al finalizar el embarazo, pero sin susto, porque aunque se está reduciendo, digamos que la masa no se está reduciendo, sino que se está reorganizando en unas muy específicas
que nos van a servir para el cuidado de nuestro hijo. Entonces, vamos a ver que después del parto y más o menos hasta el sexto mes, a veces inclusive hasta el año, hay unas áreas cerebrales que van a aumentar de tamaño, ¿no? Que son las áreas que están relacionadas con todo lo que es el razonamiento, el juicio, regular nuestras emociones, ser más empáticas, reconocer las emociones de otros y aprender. Entonces, por eso digo tranquilos, porque en realidad no es que haya deteriorado, sino que al contrario se reconectó. Hay unas nuevas conexiones neuronales maravillosas que nos ayudan a cuidar a nuestros hijos. ¿Para qué nos van a servir? Nos van a servir para responder rápido ante los estímulos que tengan nuestros hijos, ante cualquier crisis o algo, vamos a responder muchísimo más rápido. No, si pensamos un poquito antes de estar embarazadas, las que no han tenido aún bebés, regularmente nosotros estamos en la atención de atendernos nosotras, ¿sí? ¿Qué necesito yo? ¿Qué quiero? Pero durante el embarazo empezamos a centrar nuestras necesidades en el cuidado de un otro. Eso significa que requiere un cambio cerebral para eso, ¿sí? Digamos que mucho, digamos, el transcurso como de la evolución, aunque nosotras seguimos con ese instinto, las mamás estaban preparadas incluso para morir o para matar por sus crías, ¿sí? Y eso tiene mucho sentido, sobre todo en especies como la nuestra, que tienen unos periodos de gestación relativamente largos y que solamente tienen una cría, pues extrañamente 2 o 3, ¿sí? Es diferente en otras especies de animales que tienen al año varias veces gestaciones y que tienen muchas crías en una sola gestación. Entonces, nosotras tenemos que, como son tan poquitos y son cada tanto tiempo, nos alistamos por completo para cuidar a nuestro bebé de todas las formas posibles. También nos ayudan todos estos cambios cerebrales a que podamos construir un poco nuestro nido. Introduzco este término que vamos a hablarlo varias veces más adelante para poder cuidar a nuestros hijitos. Y finalmente vamos a mejorar nuestro repertorio en muchas situaciones y en muchas circunstancias súper planificadoras, mucho más estratégicas. Eso nos da la posibilidad de este cambio biológico. En nuestra especie en particular hay un tema que es muy interesante y es que como nosotros contamos con la posibilidad de quien nos apoye, compartimos los cuidados de nuestros hijos con nuestras parejas, con nuestras familias, entonces eso ayuda un montón a que nuestras conexiones cerebrales sean diferentes, por ejemplo, a las que tienen los roedores, por ejemplo. Entonces, los cambios que tiene el cerebro son tan llamativos que son cambios que solamente se ven cuando hay sucesos muy importantes. Algún trauma, alguna enfermedad muy grave en el cerebro, también se ve cuando estamos en proceso de diferenciación sexual o cuando estamos en la pubertad. O sea, en realidad estos cambios cerebrales no son frecuentes, ¿bien? Al final de todo este proceso, ¿qué vamos a hacer? Más resilientes y más valientes. O sea, vamos a tener la capacidad de podernos adaptar mucho más fácil a todas las cosas que vienen y somos mucho más valientes en el momento de enfrentar. ¿Bien? Entonces, estos cambios son súper importantes y de una vez aclaro que si se dan cuenta, estoy hablando de un cerebro que está en transformación, o sea que está un poco frágil. Por eso también el embarazo, maravilloso y todo, tiene algunos riesgos de que tengamos enfermedades mentales también, porque nuestro cerebro está en una condición frágil. E incluso si llegamos a tener fuera de un cerebro frágil adversidad alrededor, pues vamos a tener mucho más riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad mental. Entonces, bueno, esta es como esta primera parte, pero también quería contarles en relación a este instinto materno, ¿sí? Como vieron, es simplemente una cosa que surge y que se organiza para proteger a nuestros hijos. Hay una cosa en la que nos volvemos muy hábiles y es que aprendemos a reconocer con mucha facilidad el miedo, el enfado, el asco en las caras de otros, ¿sí? Y eso que nos permite también reconocer cómo está el otro para poder proteger yo a mi cría, o sea, antes de entregarla o antes de dar, ¿bien? Entonces, quiero que te mentes que todos estos son maravillosos y dan la oportunidad de ser creativas también. Bueno, ahora voy a hablarles un poquito de los esfuerzos psicológicos que implica pues gestar, ¿sí? Y es que la tarea más grande del proceso de gestación es que podamos empezar a crear un concepto que es la parentalidad. La parentalidad hace que dejemos de pensar en un yo, ¿sí? Para poder pensar en un nosotros, ¿sí? Entonces, pues eso tiene unos pasos, ¿bien? Entonces aquí quería mostrarles cómo pueden ser como los pasos según cada trimestre, más o menos, por supuesto. En un primer paso pensamos como estoy embarazada.
En un segundo paso, ya podemos pensar, estoy esperando un bebé, es decir, soy yo y también hay un otro, ¿sí? Que es nuestro bebé. Y en el tercer trimestre es cuando ya podemos pensar, estoy esperando un bebé de, y ahí ya podemos incluir a nuestra pareja con mucha más facilidad. En el primer trimestre, digamos que hay un esfuerzo grande y es que la mayor parte de las mujeres tendemos a estar un poquito ambivalentes. Así hayamos deseado y planificado la gestación, ¿sí? O sea, pueden surgir emociones que, por supuesto, pueden ser de felicidad, pero hay momentos en los que nos podemos sentir también inseguras, con miedo, incluso a veces con un poco de rechazo. Entonces, eso puede ser completamente normal. Como les digo, hace parte como del proceso de darme a cómo estoy, a este nuevo cambio, entonces hay que recibirlo tranquilas. En un segundo momento, que es en el segundo trimestre, es un momento bien chévere porque está uno mucho más tranquilo, el cuerpo físicamente mucho más adaptado a estar gestando, la mente también ya lo ha entendido, y podemos empezar como a fantasear un poco con nuestros bebés, cómo ir a hacer, además los estamos sintiendo, ya nos están pateando, ¿sí? Entonces es un momento de mucha calma y de mucha conexión con la fantasía. Y luego viene un tercer momento, que es en el tercer trimestre, que les puse aquí un poco que aparece como el tema del maternaje, que es la necesidad que tenemos nosotras de un cuidado materno hacia nosotras mismas. Entonces puede ser que nos sintamos en ese último trimestre un poquito más, no sé, como un poquito más consentidas tal vez, como que necesitamos un poco más de ayuda para las cosas y eso también es normal y es esperado, ¿bien? En ese trimestre también cercano al parto, vemos de un punto físico y psíquico, tratando como de adaptarnos a qué es estar gestando, sí, a que viene un nuevo integrante para nuestras familias y de pronto ya nos toca entender que ya no va a estar en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces también empiezan a aparecer temores. Las semanas antes del parto uno está con mucho miedo, puede imaginar muchas cosas, está anticipando cómo ir a hacer, cómo va a ser ese parto, va a doler, no va a doler. Entonces, eso también es súper esperado. Bien, y después pues ya llega el nacimiento. Pero antes de llegar al nacimiento, quería volver a retomar lo que les dije ahorita del nido, ¿sí? Y entonces quería introducir este término que de pronto han escuchado, que es nesting, que es el anidamiento, ¿sí? Que es anidar. Y eso significa instalarse en determinado lugar para vivir en él. Como ven, voy y vengo muchas veces recordando a otras mamás del reino animal. Y cuando hablamos de anidar, casi siempre estamos pensando en pájaros, pero en realidad, si se dan cuenta, muchos, por no decir que casi todos los animales anidan de una u otra forma. Vemos nosotros los nidos de los pajaritos, pero hay otros tipos de nidos subterráneos. De hecho, los que tengan mascotas en casa seguramente han visto a sus mascotas y han tenido crías como anidan también los días antes de tener su parto. Bueno, pues a nosotras nos pasa algo parecido. No a todas, también aclaro, esto no es un paso a paso de todo el mundo, pero a muchas nos pasa. Y es como esa sensación de querer tenerlo todo listo antes de que el bebé llegue, ¿sí? Yo siempre les digo con tranquilidad, porque no es que en realidad el bebé lo necesite, lo necesitamos más nosotras para sentir que todo está en orden para recibirlos, pero sí tenemos como esa sensación de hay que empezar a anidar, hay que empezar a tener todo un espacio para él, hay que abrir espacios y el espacio se abre a ser un lugar para nuestro hijo, ya sea físico como nosotros dos como pareja. Bueno, muy bien. Aquí entonces ya quería como pasar un poco al tema del parto y como les decía también evocando a mis maestras es el nacimiento de una madre, ¿sí? Nace un hijo, nace una madre y también quiero hacer la salvedad de que en cada parto nace una madre diferente para cada hijo, es decir, yo puedo tener 3 hijos y en cada uno de esos partos soy una nueva madre porque la nueva madre de un nuevo ser, ¿sí? Con relación o diferente. Entonces, siempre que tenemos un parto, somos unas nuevas madres y es una nueva experiencia. Seguro quienes ya han tenido varios hijos me van a decir, sí, el primer embarazo fue diferente al segundo, el primer parto igual, la lactancia también, son diferentes las experiencias siempre. Les traje esto porque es algo que encontré que pude ver en Facebook y quería como compartirles y es que dicen que en el parto, ¿sí? Según una antigua leyenda, cada mujer durante el parto abandona su cuerpo y viaja a las estrellas para recoger el alma de su bebé
y regresar juntos a y yo creo que eh, eh, así es, ¿sí? ¿Y por qué lo estoy poniendo así? Porque, y ahora voy a aclarar una cosa que creo que puede pasar antes, acompañarlos en la historia que ellos están haciendo. Y entonces cuando hablamos de acompañar, estamos hablando de que tenemos que estar en un mismo ritmo, ¿sí? Pongo dos ejemplos. Yo siempre les digo, un ejemplo básico es que si yo les pido el favor de acompáñenme a cruzar una calle, no pueden ir antes y no pueden ir después, ¿sí? Porque si van muy adelante y yo me caigo, pues no van a poderse dar cuenta que yo me caí atrás. Y si van muy atrás, no me van a alcanzar a coger. Así es que tenemos que ir en su momento, tenemos que ir con nuestros hijos en su momento. O un segundo ejemplo que yo digo es que tenemos que empezar a compasar los ritmos, ¿sí? Es decir, tenemos que tratar de ir a un mismo ritmo. ¿Mm? Entonces, seguro que me han entendido, sobre todo para quienes bailan mucho, es que cuando uno está bailando con alguien que va muy rápido, es horrible. No quiere que se acabe ya la canción. Si va muy despacio, igual, nos pisamos, es terrible. Si vamos al mismo ritmo, pero es un ritmo muy técnico, ¿sí? Un paso adelante, un paso atrás, también es aburrido, ¿sí? Solamente, o sea, son pocas las personas con las que uno logra conectarse en un mismo ritmo y en realidad estar, o sea, los dos formar un mismo movimiento, pero además un mismo movimiento original, ¿sí? Entonces, por eso les decía que tenemos que acompañar, no adelante, ¿sí? O sea, imaginando qué puede pasar, no atrás, qué pude hacer mejor, ¿no? Sino aquí en este momento, y en este momento desde donde surge la originalidad del hijo y desde donde surge la originalidad de la mamá, no desde donde dicen los amigos, los vecinos, los libros, los sitios web que toca hacer, sino desde donde queremos nosotros dos construirla. Entonces, me detuve acá en este punto del parto, porque a veces llegamos al parto con un imaginario, mi parto tiene que ser así, de este modo, y el parto pues tiene que ser como será, ¿sí? Y más bien lo que tenemos que intentar es ponernos como en una conexión única con ellos, ¿sí? Con ellos, ¿sí? Sin importar qué está pasando en afuera, porque además es el proceso en el cual estamos separándonos, ¿sí? Separándonos físicamente, que cuesta, ¿sí? Cuesta un montón y es parte de lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, esto como con el parto. Bueno, entonces ahora, eh, por varias cosas, en el posparto surgen síntomas, ¿sí? No es anormal que tengamos síntomas, de hecho, aproximadamente el 80% de las mujeres en el posparto tienen algún tipo de síntoma emocional. No estoy hablando de una enfermedad como la depresión, estoy hablando de síntomas emocionales, ¿sí? Eh, Casi siempre estos síntomas aparecen al tercer o cuarto día del parto y suelen irse como al 10.º día, ¿sí? Cosa que más o menos pasadas 2 semanas ya nos sentimos mucho mejor. Esos síntomas son ¿qué? Podemos sentirnos tristes. Yo les digo que a veces es como si uno se hubiera quitado como la piel y estuviera uno solamente como las vísceras, todo expuesto, como que todo se siente con mucha intensidad, mucha intensidad. Entonces podemos estar un poco más lloronas o nos podemos sentir un poco angustiadas, podemos tener miedos, ¿sí? Es normal. ¿Cuál es la causa de eso? Pues muchas. Tenemos unas caídas hormonales muy altas, también tenemos que hacer el duelo de la separación, como les estaba diciendo, física de nuestros hijos y sentir que ya no están y no hacen parte de nosotras, sino que ya están allí, fuera de nosotras.
También son unos días difíciles de descanso, estamos muy agotadas físicamente. Entonces, hay varias causas pues, que pueden producir estos síntomas emocionales. ¿Cuál es la clave de esos síntomas emocionales? Lo primero, que ustedes no sientan que son tan intensos que las bloquean, ¿sí? Es una línea muy delgadita, ¿sí? Porque uno sí está llorón, está triste, pero aunque es una línea delgadita, uno logra identificar. Cuando yo digo que sentimos que nos paralizan es como estoy tan triste que siento que no tengo ganas ni de levantarme, o sea, no estoy hablando, ojo, no estoy hablando de si quiero o no a mi hijo, eso no tiene nada que ver, no tengo ganas de hacer nada, ¿sí? No tengo ganas de hacer nada por mí ni por nadie, ¿sí? Entonces, no tengo ganas de levantarme, de bañarme, no tengo ganas de estar con el bebé, ¿sí? Insisto, no porque no lo quiera, sino porque estoy agotada o estoy emocionalmente sin fuerzas. O tengo tanto miedo que siento que yo no soy capaz. Siento que otros tienen que hacer las cosas porque yo no soy capaz, podría hacerle daño a mi hijo. Entonces, cuando ustedes sienten que esa emoción les está empezando como a dificultar el hacer las cosas, ese es un momento de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Bien, por el resto, ¿sí? Los tenemos y van a ir pasando. La otra cosa a la que deben estar súper atentas es que no sea una sensación que dure más de 15 días, porque como les decía, lo normal de estos síntomas emocionales en el posparto es que duran 10 días y se empiezan a ir y salen. Obviamente recuerden que nuestro cerebro todavía está en cambios y en reconexiones y sí, entonces todavía vamos a notar algunas cositas, pero no es tan intenso. ¿Cuáles son las claves en este periodo para que podamos estar mejor? Descansar, descansar mucho, porque acuérdense que vienen de un trabajo muy fuerte, el trabajo del parto y de hecho la gestación, las últimas semanas físicamente son muy agotadoras, entonces tienen que permitirse descansar. Yo les digo que descansar es que yo sé que uno con un bebé recién nacido no puede dormir 2 o 3 horas más allá seguido. Hay que intentar descansar cuando el bebé descansa. Definitivamente, cuando empezamos, no, voy a aprovechar el bebé está dormidito para irme a arreglar tal cosa o a lavar esto, no. Intenten descansar en esos momentos porque de verdad eso va a ayudarles mucho en su recuperación física y emocional. También les digo que a veces hay que entregar a los bebés. Nos cuesta un montón, que los bebés los hemos cargado siempre nosotras, llevamos 9 meses cuidándolos, acogiéndolos, acompañándolos. Entonces nos cuesta mucho decir, sí, por favor, háganlo ustedes, queremos nosotros hacer todo. Pero si hay un momento en el que estamos muy agobiadas, es muy importante que podamos recibir la ayuda de otros, de las parejas, de las familias, y nos retiremos un ratico, descansemos un poco y volvamos, ¿sí? Y de verdad se van a dar cuenta que esto es súper mágico. Uno descansa un ratico, si puede dormir unos minutos, si pueden escuchar música, un baño delicioso, y cuando vuelvan van a estar nuevamente súper bien. Esas son como las claves para estos temas y para el tema de la depresión postparto. No sé si lo vieron, esto también estaba rotando por Facebook hace pues un par de años, creo que yo lo leí 2018, aunque estaba escrito desde el 2016, pero me pareció súper lindo y además un lugar para este momento. Entonces, pues voy a aprovechar y voy a retomarlo. Es un poema de Eva López. Dice, nunca me digas que no puedo hacerlo, a mí que he bailado con 2 corazones y he respirado con 4 pulmones, a mí que he sido hielo, fuego y viento, que he llevado en mi vientre el peso de los mundos y he parido la vida a gritos, que he abrazado la tristeza sin miedo y he llorado sonrisas. A mí no me digas que no soy capaz de algo o de todo. Se los puse en este punto porque también quiero que tengan tranquilidad de si nos llega a aparecer una depresión postparto, la podemos tratar y quiero decirles que no sé si esto lo comparten mis colegas, varias sí, pues porque lo hemos hablado, pero las mujeres, pero de una manera loca, responden mucho más rápido a los tratamientos que creo que el resto de la población. Y creo que en parte pues está muy relacionado con muchos temas biológicos que están rondando allí, pero también es que, como les dije yo, estamos súper empoderadas y somos muy valientes. Entonces, en realidad la sacamos, tenemos toda la motivación y la sacamos. Así es que si llegan a notar que hay algún síntoma o algo, consulten, que seguramente van a recuperarse con mucha facilidad. Bien. Bueno, esta partecita que ya es como lo último, quería pues que habláramos un poco de, bien, ¿qué hacemos? Sí, porque sí he hablado de todo este periodo que puede ser un poquito complejo,
pues por los propios cambios de la gestación, por la fragilidad en la que estamos, pero además eso asociado a la situación por la que estamos atravesando de pandemia, pues también hace un poco de mella, ¿no? Entonces, regularmente el embarazo, ya dijimos, exige esfuerzo físico, exige mucho esfuerzo psicológico, pero adicionalmente, todos los que estamos en este momento viviendo la pandemia, o sea, el mundo completo, estamos con mucha inquietud y mucha preocupación que son esperadas, ¿sí? Esta situación era completamente inimaginable, entonces estamos todos inquietos y preocupados, por supuesto. Entonces, la primera recomendación en general es que nos permitamos aceptar que tenemos unos ratos en los que no nos sentimos tan bien. Pongámosle un nombre a eso que estamos sintiendo, si tengo rabia o estoy con mucha tristeza o me siento muy angustiado, ¿sí? Lo que sea, pero pongámosle un nombre. Y por último, pensemos que si las circunstancias en este momento no están siendo sencillas, nosotros tenemos que intentar hacer un esfuerzo por darnos bienestar, por podernos tener en pensamientos que nos den un poquito más de alivio. Así es que, pues yo siempre digo como pensemos, porque eso sí es como de cada uno. Cuando yo hago esto, cuando hago otra cosa, cuando estoy en contacto con, eso me da bienestar, eso hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que hacerlo para poderle dar un poquito de fortaleza a estos momentos que no son sencillos. Bien, y adicional, yo quería como aprovechar, les había hablado del tema de la anidación, de anidar, ¿sí? Entonces, la, como les había comentado, digamos que la anidación ese espacio, ¿sí? Ese lugar que alistamos para sentarnos y proteger a nuestra cría, ¿sí? Lo puse aquí con una imagen que son las dos cigüeñas porque está el macho y la hembra que se acompañan en el proceso de anidación. Entonces, alistamos el espacio, pero además estamos allí. Es un espacio para conocernos, para estar juntos. Entonces, si recuerdan cuando les dije aprovechen descansar. Entonces, digamos que un poco esta situación nos pone obligadamente, ¿sí? En tener que anidar, en que estemos con nuestras parejas o con las personas más cercanas con quienes podemos convivir, anidando allí, en un espacio solo para esto. Yo regularmente les digo como no reciban tanta visita, pues este es un periodo perfecto para no recibir tanta visita y ojo, no es que no reciban visita pues por alguna cosa en particular grave, no, es porque cuando uno recibe o atiende visitas, seguro les pasa, uno tiene que alistar un ambiente, uno tiene que alistarse uno, preparar algo, o sea, eso es una inversión, digamos, de energía psíquica para poder atender a un otro. Nosotros estamos en casa y con las personas que estamos son más bien personas que nos apoyan, ¿sí? Lo que hablamos al principio, que nos ayudan en el cuidado y no que estamos teniendo que atenderlos, ¿sí? Eso nos va a servir un montón para poder estar tranquilos en lo que debemos hacer, que es el cuidado de nuestro hijo. Entonces, estos momentos vitales nos ayudan a eso, a poder estar anidando, solamente anidar. Entonces, creo que ese es como el lado positivo que podemos ver de la situación por la cual atravesamos, que tenemos la oportunidad de estar allí anidando en pareja. Bien, bueno, esto era un poco lo que quería contarles como a grandes rasgos, pasando como por todos estos momentos. Ahora, pues si quisiera que pudiéramos como pudiéramos que muy bien. Bueno, bien, espérame, estoy revisando. Bien, entonces aquí estaba viendo estas preguntas. Entonces dicen, ¿en qué afecta tanto los pensamientos negativos como los positivos en el crecimiento del bebé? Esta es una muy buena pregunta porque parte de lo que nos pasa todo el tiempo es que nos están diciendo, no llore porque va a hacerle daño a su bebé, ¿cierto? Uno piensa eso, que le va a hacer daño al bebé. Y eso no es cierto. En realidad, no le hacemos daño al bebé con lo que sentimos ni con lo que está pasando a nuestro alrededor. De hecho, las emociones son súper útiles pues para comunicarnos, ¿sí? No solamente para que nosotros podamos sentir, y estoy hablando de las emociones tanto como la felicidad, como la tristeza, como la preocupación,
Entonces, las emociones nos ayudan no solamente a nosotros a expresar, sino a comunicarnos con otros, ¿sí? Entonces, con tranquilidad podemos tener emociones, digamos que por decirlo así, positivas o negativas, ¿sí? Si queremos ponerle ese nombre, y eso no le va a hacer nada de daño al bebé. ¿Cuándo pensamos nosotros que es algo que puede hacerle daño al bebé? Cuando estamos hablando de una enfermedad, ¿sí? Las enfermedades sí, por supuesto, van a empezar a alterar también al niño, ya sea cuando estamos gestando o después del parto. ¿Mm? Porque pues cuando estamos gestando hay unos cambios biológicos que también va a recibir el bebé cuando estamos hablando de una enfermedad y también cuando ya tuvimos a nuestro bebé, porque como estábamos hablando, cuando uno está muy triste o muy angustiado, le cuesta mucho vincularse con otro. Y lo que más necesita el bebé cuando nace es que uno se vincule con él. Entonces eso también podría generar algunas cosas sobre el bebé. Pero tener pensamientos o tener emociones difíciles, difíciles quiero decir en la percepción propia, no es que esté mal, no está mal ni está bien, no le va a generar daño. Al contrario, yo creo que los entrena un poco en lo que es la emocionalidad. También, fíjense que los bebés aprenden mucho de cómo nos ven a nosotras y de hecho ellos empiezan a reconocerse a través de lo que nosotras les mostramos, ¿sí? Entonces, cuando el bebé nos hace una cara tierna y nosotras sonreímos, o cuando el bebé hace alguna cosa y nos asustamos, ¿sí? Entonces él empieza a darse cuenta que a través de sus acciones hay una respuesta también en un otro que soy yo. Así es que las emociones en realidad no son un problema, ni tener estos pensamientos, ni nada, eso es más como un mito. En realidad, a no ser que estemos hablando de una enfermedad, no va a hacerle ningún daño a los bebés. Mm, bien, dice mi bebé nació de 30 semanas por cesárea, tuve preeclampsia. Ajá, ok, el sentimiento de culpa. Bien, nos hablan aquí un poquito de cómo lidiar con el sentimiento de culpa. Bien, el sentimiento de culpa es un sentimiento como que nos acompaña, es como inmerso en la propia maternidad, ¿sí? Casi todas las mamás, no en particular tú, pero casi todas las mamás, de una u otra forma, sentimos culpa por algo, ¿sí? Entonces, si el bebé lloró porque está llorando, si el bebé se le quemó la colita porque se le quemó la colita, si el bebé no ha comido bien porque no comió bien, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es muy importante que podamos empezar, eh, digamos, voy a regresar al concepto de nosotros somos acompañantes de nuestros hijos, ¿sí? Lo que quiero decir en la particularidad de la historia que tú estás contando es, eh, tú pudiste acompañar a tu bebé gestando hasta la semana 30, ¿sí? Porque pues allí surgió algo completamente fuera de tu control. Yo pienso al contrario y es que más bien tu cuerpo en medio de la adversidad aguantó un montón para poder sostener ese bebé hasta la semana 30. Entonces, creo que tenemos que salirnos del tema del escenario que imaginamos que era perfecto, para poder entender que lo perfecto es la historia que le tocaba y el acompañamiento que yo le estoy dando. Entonces es poder volver a regresar a, te estoy acompañando, esta fue tu historia y también fue mi historia como en mi embarazo, que mi cuerpo al contrario acompañó lo que más pudo y lo mejor que pudo, tu crecimiento. Entonces es podernos salir ahí de que hay cosas que teníamos que hacer. Recuerden que nuestros hijos tienen una historia que no depende exclusivamente de nosotras. De hecho, una gran parte de su historia no depende de nosotros, solo acompañamos. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer para controlar mejor los cambios de ánimo que tenemos durante el tercer trimestre? Si se acuerdan, parte de lo que les estaba diciendo es que en el tercer trimestre necesitamos de mucho cuidado, ¿sí? O sea, estamos en un punto en el que vamos a ser mamás y necesitamos un poco de mamá también, porque además estamos con muchos temores. Yo creo que en ese punto lo más importante es poder hablarlo, ¿sí? Presentar la necesidad, que es lo que tenemos, que necesitamos hablarlo con la persona en particular con quien sentimos que podemos como liberarlo. El descanso, que también entiendo que el último trimestre no es tan fácil, pero hay que buscar poder tener un buen descanso y poder hablar de la emoción. Siempre poder hablar de la emoción nos permite gestionar mejor la emoción, ¿m? Pero entiéndanlo con tranquilidad. Tercer trimestre es esperado que yo esté un poco más necesitada emocionalmente y está bien, solamente lo digo. Mm, bien, ¿cómo puede afectar la separación de la pareja durante el embarazo en el desarrollo emocional o afectivo del bebé? Creo que es un poco lo mismo que les estaba diciendo
hace unos minutos, y es que en realidad el desarrollo emocional o afectivo del bebé no se va a afectar mientras que no estemos cursando con una enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Efectivamente, como les dije, estamos en un momento de mucha fragilidad y las circunstancias adversas alrededor de nosotras durante la gestación nos puede poner en riesgo de tener enfermedades como una depresión, una ansiedad. Entonces, si lo que tenemos es una depresión o una ansiedad, sí tenemos que tratarla porque eso puede afectar el desarrollo del bebé. Pero si estamos dentro de lo normal, dentro de lo esperado, que es estar triste por estarnos separando, creo que necesitamos más es un acompañamiento, pero con tranquilidad que no va a generar nada al bebé. Bueno, acá nos dice, es normal sentirse muy irritable. En el segundo, es muy normal sentirse muy irritable toda la gestación. ¿Sí? Los cambios emocionales son como el pan de cada día de toda la gestación, así es que sí, tranquila. La irritabilidad y otras emociones pueden llegar y sí, así es normal. Bien, ¿por qué me siento tan apática y antisocial en el tercer trimestre del embarazo? Eh, ¿Y qué es lo mejor para lidiar con eso? Ok, pues puede ser en parte lo que habíamos hablado y es que sientes que necesitas estar de pronto un poquito más aislada para poder estar en contacto solamente como contigo, porque además uno se vuelve un poquito, como está uno más en su cuidado, está uno más dirigido hacia uno, ¿sí? Todas las cosas hacia afuera no son tan importantes, porque es que lo que viene más importante está dentro de mí. Yo creo que lo mejor para lidiar con eso, pues creo que es poderlo vivir con tranquilidad. Yo no creo que eso esté mal. En esto es lo que les decía, y por eso al principio hablé mucho de la parte biológica, dice, escúchense, ¿sí? Si yo necesito estar un poquito más sola, puedo estar sola, no hay ningún problema. Si yo necesito estar en un espacio más particular conmigo, yo creo que está bien. O sea, no creo que sea grave. Todas cursamos con cosas diferentes y lo recibimos distinto. Y si el cuerpo nos está pidiendo estar más en contacto con nosotras y menos con el afuera, es normal. ¿Mm? A veces el afuera demanda mucho y nosotras estamos con muchas exigencias internas. Bueno, ok. Aquí me están diciendo que tenemos como un problema con el confinamiento, pero es con la relación del niño de 5 años. Ujú. Ok, este es como un caso con un niño un poco más grandecito. Bueno, digamos que creo que, se los dije, y es que creo que casi todos tenemos algunas sensaciones raras, raras pero esperadas, ¿sí? En estar confinados, ¿sí? Estar en estos momentos en casa sin poder hacer nuestras vidas como regularmente estábamos acostumbrados a vivirlos y también con un poco de incertidumbre. Eh, ¿Cuál es el tema? Que como nos pasa a los adultos, a los niños también. Pero el tema es que a los niños les cuesta mucho más entenderlo. Si para nosotros es difícil entender cómo llegó de un momento a otro un virus y ahora todos estamos encerrados en casa y no nos movemos, pues para los niños es mucho más complejo poder entender como la dimensión de todo esto y además que tienen muy cortadas sus rutinas, sus espacios de expresión, de encuentro con otras personas. Yo creo, entiendo lo que estás diciendo, pues probablemente lo del niño simplemente es su respuesta al malestar que está sintiendo, así como los adultos lloramos o nos quejamos o lo decimos, pues los niños lo hacen a través de su conducta. Yo creo que vale la pena para esos momentos de frustración o hablarlo o buscar un espacio para poderlo hablar, ¿sí? Para que tú puedas liberar como toda esta frustración y puedas como volver al encuentro con tu hijo esta frustración procesada porque pues no es a la quien le corresponde procesarla, es a ti. Entonces mi recomendación sería que pudiéramos buscar un espacio para que tú lo puedas hablar solita. Bien, ¿cómo afrontar la tristeza que se siente cuando tenemos dificultades con la lactancia? Que yo veré eso también, porque parte de lo que les dije cuando estábamos hablando del parto es que como tenemos un imaginario de cómo deben ser las cosas, ¿cierto? Así toca hacerlo, así toca lactar, así toca. Entonces, ese es otro punto que nos genera mucha culpa, ¿sí? Cuando no podemos lactar o tenemos algunas dificultades con la lactancia. La lactancia es una técnica que se aprende, ¿de acuerdo? Como todas las cosas que hacemos con el bebé. Lo único que instintivamente sabemos hacer, o sea, el instinto materno es proteger al bebé, no es saber lactar, eso se aprende.
tal vez con las asesoras de lactancia y eso puedan ampliar un poquito más como la información, pero en lo particular de la tristeza que estamos sintiendo es poderlo reconocer. La lactancia es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero no es uno, son dos procesos de aprendizaje, porque es el proceso de aprendizaje mío, y yo no sé lactar, si es la primera vez que lo hago, más el proceso de aprendizaje de mi bebé, ¿sí? Entonces, los bebés tienen que adaptar, digamos que toda su musculatura de la carita, tienen que tener una fisiología, tienen además una anatomía muy particular, tienen además un temperamento que hace que tengan unas particularidades en el momento de lactar. Y entonces ellos tienen una curva de aprendizaje. Si han tenido la experiencia, ninguna curva de aprendizaje es que uno arranca y ¡fum! Va subiendo. No, uno regularmente cuando está aprendiendo algo, uno va, sube un poquito, baja, de pronto vuelve y sube, de pronto puede volver a caer y vuelve y sube, hasta que ya llega a una meseta en la que uno ha logrado el aprendizaje. Entonces, en ese aprendizaje es normal que tengamos algunas oportunidades en las que no lo hacemos bien, ¿sí? Es normal que los niños tengan unas oportunidades en las que no lo hacen bien. O sea que ahí hay cuatro posibilidades. Que en una él no lo haga bien, que en otra yo no lo haga bien, en otra ninguno de los dos lo haga bien y en otra de los dos lo hagamos bien, ¿sí? Y como va y sube y baja, vuelve, va y vuelve, mientras entra en su punto de equilibrio, es un tema de tenerle paciencia, insistirle y se va a ir aprendiendo. Piénsenlo cuando estoy hablando de algo técnico, estoy hablando, por ejemplo, cómo manejar un carro, ¿sí? De pronto uno arranca y al principio no puede y le cuesta más, y de pronto uno ya cree que está manejando muy bien y se le apaga el carro, no vuelve, lo intenta hasta que llega a un punto en el que uno más o menos lo puede hacer bien. Entonces, es una técnica que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, nos podemos sentir tristes, sí, pero también tenemos que reconocer que es un aprendizaje y hay que darle tiempo a ese aprendizaje e insistir en él para poder aprender bien esa técnica. Bueno, ¿cómo se puede enfrentar el haber sufrido una ACV después de un parto y el sentir miedo por hacerle daño o por sufrir algún otro episodio? Ok, sí. Esto que estás mencionando es un tema importante que yo creo que valdría la pena revisarlo en un espacio particular y es qué tan intensa es esa emoción, ¿sí? Porque digamos que un accidente cerebrovascular puede ponernos en riesgo de tener un cuadro depresivo. Y si estamos hablando de un posparto, tenemos otro mayor riesgo, ¿sí? Y si esa sensación de que puedo hacerle daño a mi bebé o que voy a volver a tener algo que me genera mucha ansiedad es muy persistente y me está bloqueando, probablemente necesite de tratamiento. Entonces yo creo que valdría la pena consultarlo y revisarlo. Bien, tuve dos pérdidas y gracias a Dios hoy tengo 19 semanas de embarazo, pero en ocasiones tengo temor o mucho miedo de perder a mi bebé, como evito pensar en ello. Eh, cuando hemos tenido pérdidas gestacionales previas, muchas veces lo que pasa es que para nuestra cabecita es como si siguiera la misma historia, ¿cierto? Es como si la historia de este bebé fuera la misma historia del bebé anterior. Y en general en la maternidad, por eso les decía que cada vez que tenemos un bebé, somos unas nuevas mamás. Es muy importante que empecemos a separar las historias de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, las dos pérdidas que tuve fueron dos hijos anteriores, diferentes entre ellos, pero también diferentes a este nuevo bebé que tiene 19 semanas. Entonces, creo que parte de lo que podría recomendarte es que puedas intentar todo el tiempo conectarte con primero, este bebé es diferente a esos bebés, es otra historia, es otro bebé, primero, y segundo es en qué estamos ahorita con este bebé, cómo está él, y necesito que te llenes como de mucha evidencia, ¿sí? ¿Cómo está este bebé ahorita? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está pasando? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué nos ha dicho? ¿Cómo está? ¿Sí? La realidad, que puedas tratar de poner la realidad sobre esta historia, porque si no va a tratar de jalar todo el tiempo las historias de las pérdidas anteriores que, insisto, son otras historias, son otros hijos tuyos, no son este mismo hijo. Ok, bueno. Las mujeres que ya han pasado por depresiones son más propensas a la depresión postparto, sí. En general les dije que todas, y no solamente en la parte mental, en todo, el estado de embarazo es un estado de mucho riesgo para la salud de la mujer. Están pasando muchas cosas, ya vimos que esto no es que sea tan sencillo, o sea, en realidad nuestro cuerpo está adaptándose a muchas cosas y hay riesgo de mucho, entre otras cosas de enfermedades mentales.
si nosotras hemos tenido un antecedente de una enfermedad mental o de una depresión postparto, el riesgo aumenta. Pero también quiero que lo tomen con tranquilidad porque cuando ya hemos tenido una depresión, primero ya tenemos muchas más herramientas, sabemos cómo manejarlas, nos reconocemos muy fácil. Entonces, uno tenga más riesgo no significa que sea una condena, ¿sí? No es que porque yo tuve una depresión estoy condenada a estar deprimida en el embarazo o en el posparto. No, no estoy condenada. Tengo mayor riesgo, sí, pero también tengo más herramientas, ¿sí? Porque ya me he conocido y sé que puedo manejarlo, sé que puedo identificarlo a tiempo, entonces sí hay mayor riesgo, pero no es una condena de tenerlo. Mm, eh, ¿La gestación puede afectar emocionalmente a la pareja? Sí, sí, así es. De hecho, la llegada de un hijo es un momento crítico para una pareja, ¿sí? No estoy hablando de crisis en términos de que sea algo malo, estoy hablando de crisis como que haya un movimiento, ¿sí? Entonces, nosotros que estamos así, tenemos que hacer eso para permitir que entre un tercero, ¿sí? Entonces, eso, por supuesto que va a sacudir, imagínenlo tal cual en la Tierra, ¿sí? O sea, la Tierra se sacude, se abre y ahí permitimos el ingreso del otro y volvemos ya todos a organizarnos juntos, los tres, ¿sí? Los cuatro, en fin. Entonces, la llegada de cada hijo sí genera un poco de crisis en la pareja eh, que puede ser esperada y también hay que hablarlo. Yo creo que eso es muy importante que lo podamos hablar con nuestras parejas porque también es muy importante que entendamos que la gestación se experimenta diferente cuando yo soy mujer a cuando yo soy hombre, ¿sí? Porque nosotras estamos teniendo una experiencia biológica real, ¿sí? Lo percibimos, tenemos los dolores, las náuseas, engordamos, sentimos al bebé por dentro, o sea, para nosotras todo el tiempo este tema es muy real. Los hombres no tienen la posibilidad de experimentar esto sino a través de nosotros, de nosotras. Entonces, para ellos es un tema ahí un poco como mágico, como una fantasía de que ellos tienen de que va a llegar un bebé, pero no es una realidad. Entonces, a veces queremos estar en los mismos tiempos y no estamos en los mismos tiempos. A veces el hombre, pues como para él todavía no es real, ese tema de protección que nosotras ya tenemos de cuidarnos, me quedo en casa, no me muevo, ellos todavía no lo tienen pues desarrollado porque no han tenido la experiencia. Y regularmente a ellos esto se les prende mágicamente con el parto, o sea, cuando se vuelve real todo esto. Entonces, sí es muy frecuente que podamos tener algunos conflictos de pareja, que la llegada del bebé sea así. Entonces, yo les recomiendo hablar acerca de esto, hablarlo mucho, y también en el posparto. Y en el posparto es muy importante, súper importante, que todos estén allí y que nosotras, las mujeres, permitamos la entrada del hombre. También porque a veces nos pasa que estamos, no, tú no sabes, tú no le cambies, tú no le hagas, y no, ellos sí saben y además necesitan aprender y además necesitan un espacio de ellos con sus hijos, ¿sí? Empezar a crear también sus espacios, nosotras también nuestros espacios con nuestros hijos, que además son mayores, y tienen que existir otros espacios que sean los espacios de los tres y también en algún momento van a tener que introducir nuevamente el espacio de nosotros dos, ¿sí? Por supuesto cuando el bebé ya nos lo permita y podamos hacerlo. Entonces sí, sí es esperado. Ok, bueno. ¿Cómo puedo mejorar el aspecto emocional con mi pareja después de que nace mi bebé? Ok. Ok, sí, esto creo que es un poco, pues voy a volverlo a retomar, pero es un poco lo que estaba hablando y es, tenemos que acostumbrarnos a que ahora estamos los tres. Entonces tenemos que crear espacios para que el papá esté con su hija, ¿sí? Y que vea que es súper importante en ese rato especial de ellos. Probablemente nosotras, por ser las mamás, vamos a necesitar muchos más espacios con nuestros hijos, ¿sí? Y ahí estarán. Otros espacios estaremos los tres y otros espacios estaremos con mi pareja. O sea, tan pronto eso sea posible y también pues la demanda del bebé baja un poquito, que estamos hablando cerca del segundo, tercer mes, ya baja un poquito la demanda, tenemos que empezar a encontrar unos espacios para nosotros. ¿Mm? Bien. Mm, ok, y no voy a asistir a ningún curso prenatal para contingencia. Ok, entonces yo les digo siempre que el curso prenatal, por supuesto, ayuda un montón, les enseña un montón, pero
hay muchas cosas que vuelvo a decirles que son instintivas. O sea, no es que si yo no hice el curso prenatal, no voy a poder, qué sé yo, pujar, ¿sí? No. Además, regularmente en las instituciones donde tienen a sus bebés tienen personas que los asisten. Entonces, no te afanes. El curso prenatal nos sirve mucho es para que nosotras más o menos podamos tener una carta de navegación y saber cómo van las cosas. Y nos dan más o menos una guía. Insisto, más o menos. Acuérdense que acá nada está completamente descrito. Entiendo yo que igual hay unos cursos que se están haciendo en línea, ¿m? Y como les dije al principio, a través de Instagram nos pueden contactar en la estancia materna, que también estamos generando algunos espacios para eso. Pero algunos, creo que el curso, de hecho, de Colsanitas están programándolo también en línea, ¿sí? Sí te puedo ayudar un poquito para poderlo hablar. Entonces, tener estos miedos que estás sintiendo son normales porque pues hay mucha incertidumbre, pues no conoces un poco cómo viene el proceso y el curso nos sirve para poder hablar, ¿no? Pero igual tu historia va a ser tuya, ¿sí? Va a ser tuya, igual lo vas a poder hacer, seguramente lo vas a poder hacer. Entonces, creo que eso te puede ayudar como a complementar un poquito esa información. ¿Por qué la depresión postparto? Es una mezcla de varias cosas que les había mencionado. Lo primero es que tenemos una caída hormonal muy importante que hace unos cambios biológicos también en la forma en la que se transmite en nuestro cerebro, ¿sí? Está muy relacionado con ella. Lo segundo es que también estamos muy agotadas con una deprivación de sueño muy importante. Por eso es tan importante que busquemos espacios de descanso. Y lo tercero, como les decía, es que también es normal que uno esté un tanto triste porque aunque uno está feliz de tener su hijo afuera y de verlo y de poderlo abrazar, pues también hay un duelo por una separación que se está haciendo, ¿m? De estar dentro de mí. Entonces, eso es como en lo grande lo que puede generar la depresión. Mm, bien, ¿cómo manejar la autoimagen después de los cambios corporales, después del embarazo? No nos dan ganas de hacer ejercicio y cuidarnos para bajar de peso. Sí, y es que también no solamente no nos dan ganas, sino que probablemente tampoco tenemos tanto tiempo, ¿no? Pues nuestros tiempos cambian, lo que hemos hablado ya, dejamos de estar solamente en nos cuidamos, vamos a cuidarlo y a cuidarme. Eh, yo creo que lo más importante es que hay que darle tiempo, ¿sí? Ya les dije que nuestros cerebros no vuelven a ser iguales, nuestros cuerpos tampoco, ¿sí? Y no estoy hablando necesariamente de que no sean unos cuerpos lindos, estoy diciendo es que muy probablemente uno nota como, sí, ya volví un poco a mi cuerpo, pero mi cuerpo era un poquito diferente en ciertos puntos. Entonces, creo que hay que reconocernos como con una nueva imagen además maravillosa construida por la maternidad. Entonces, casi siempre, o yo no sé, por lo menos esa sí fue mi experiencia, yo no volví a sentir mi cuerpo mío hasta después de un año. Como que después del año empecé a decir, sí, ya, este como que se parece un poco al que tuve alguna vez. Entonces, primero hay que darle tiempo. Segundo, hay que valorar todo el esfuerzo que está haciendo o que hizo tu cuerpo para poder gestar. Y tercero, si llega a existir alguna posibilidad de que yo acomode dentro de mis rutinas, algo para mí es fabuloso. O sea, sí, la idea es que uno pueda crear un espacio. Si a mí me gustaba hacer ejercicio, pero si me gustaba hacer otras cosas, qué sé yo, meditación, orar, escuchar música, lo que sea, hay que introducir también esos espacios que son de bienestar propio, ¿sí? Eh, Creo que es empezar como a acomodarse un poquito también al autocuidado, porque uno como que se le olvida que uno tiene que cuidarse. Entonces hay que retomar espacios pequeños para volver a cuidarnos nosotras también. Bueno, eh, bien, aquí me están hablando pues de un embarazo pues que no había sido planeado, pero que finalmente decidieron tener. Dice, ahora que lo tengo en los brazos, no voy a pensar muchas veces cómo sería mi vida con ella si no estuviera. Sí. Acuérdense lo que les dije al principio, no, eso no te pasa solamente a ti porque no habías planeado el embarazo, eso nos pasa a muchos inclusive planeándolo, ¿sí? Que hay un poco como de rechazo, como esto no, tenemos que hacer un duelo, dejar de ser nosotras para convertirnos en nosotras y él, o sea, nuestro. ¿Mm? Entonces, y ahí están haciendo una cosa que además es lindísima y es que seguramente, pues algunas me pueden acompañar como en esta idea, pero la percepción que yo he tenido es que yo recuerdo que, me he dicho, siempre que hago como el recuento digo, este es el amor más grande que puedo tener,
que puedo sentir y al otro día lo siento más grande. Entonces yo misma me sorprendo de sentir que cada día estoy queriéndolo más cuando pensé que no podía quererlo más. ¿Qué es lo que tú estás diciendo que te está pasando? Como que cada día dices como ni siquiera lo puedo imaginar, ¿sí? Incluso yo les digo que en mi experiencia yo a veces no me recuerdo tan claramente sin él, ¿sí? No recuerdo muy bien cómo era mi vida sin él. Entonces, creo que lo que tienes que hacer es aceptarlo. Sí, claro, llegó en un momento en el que no habíamos planeado el tema, no lo habíamos planeado. Eso no significa que no te ame y que no te ame cada vez más y que no me imagine cómo sería mi vida sin ti, sería imposible, pero en el momento en el que llegó me sorprendió, ¿sí? Entonces creo que es poderlo recibir desde allí, con tranquilidad. ¿Mm? Bien. ¿Cómo incluir a mi hija de 6 años? Ok, está en una etapa de volver a ser mamá, sin que ella se sienta excluida. Sí, esto es chévere, porque creo que acá voy a volverme a pegar un poquito de lo que habíamos hablado del tema de parejas, ¿sí? Y es que así como yo tengo que sacar un tiempo para estar con él, ¿no? Así que les dije como un tiempo con cada uno, también es importante generar espacios con la niña. Entonces, mi recomendación es que puedas sacar un espacio particular para tu hijita, ¿sí? Y que ella reconozca que este es como el espacio y el tiempo de ustedes y que en la medida de lo posible podamos sostener, así sea corto, ¿sí? También hay que permitirle que como que se introduzca un poco en cuidados o en cosas que puedan hacer por la bebé, por el nuevo bebé. Entonces, por ejemplo, decirle que estás cambiando el pañal. Ah, vamos a cambiarle el pañal. Tú me puedes ayudar a traer la cremita. Entonces yo lo levanto y tú pones el pañal, ¿sí? Por ejemplo, que puedan como acompañarte en esos cuidados de tu bebé. Tenerle el espacio particular, que también es importante que tu pareja lo tenga también, porque además al principio probablemente él sea el que más va a estar en contacto con tu hijita. Y poder respetar como esos espaciecitos, así sea pequeño, ¿sí? O yo te voy a ayudar siempre a hacer la tarea, o sea, esta tarea siempre me voy a sentar a hacerla contigo, o vamos a tener 15 minutos en los que solo estamos las dos coloreando y es nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, crear ese espacio. Y también, una vez nazca, los niños a veces tienen como la fantasía de que les va a llegar otro igual para jugar, ¿sí? Entonces es como poder esperar que al principio no, que va a estar dormido, porque ellos terminan como desilusionándose, ah, no, pero es que él duerme todo el día. Entonces, sí, él duerme todo el día, así eras tú cuando eras pequeño, pero es que él llora todo el tiempo, sí, cuando eras pequeño tú también llorabas, sí, porque esa es la única forma en que nos puede decir que está incómodo, que le molesta. Entonces, darle como las explicaciones, incluirla en el cuidado, y en las decisiones un poco como de la familia, por supuesto, que sean relacionadas o relativas a su edad, y sacar un espacio muy particular en el que solo estamos nosotras, es nuestro espacio, ¿sí? Y el papá también, un espacio que sea solo nuestro espacio. Te voy a llevar al parque, listo, es el rato de papá e hija, y yo voy a estar contigo con lo que sean 20 minutos, ese es solo nuestro espacio. En este momento el bebé está dormido o en fin. Entonces eso le puede ayudar mucho a terminar de digerir. Ok, bueno. ¿Cómo puedo vencer el miedo que tengo al respecto del parto? Ok. El miedo en relación al parto es un miedo normal, no es anormal tener. Todas tenemos mucho miedo de imaginar todo lo que podría pasar en un parto. Entonces creo que parte de esto es como poderlo en principio hablar, o sea, reconocer que hay un miedo, si lo tengo, si puedes hablar en algún espacio de esto, hablarlo, ¿sí? A veces compartirlo. Yo creo que en estas cosas de maternidad sirven un montón hablar con otras que han pasado por lo mismo, que están en lo mismo. Yo les hablaba un rato de mis maestros y mis maestras han sido, por supuesto, mis pacientes también, pero también han sido mis amigas, mis primas que han pasado por lo mismo, ¿no? Y con quien nos sentábamos a, mire, me está pasando esto, está pasando lo otro. Entonces, tener un espacio para verbalizarlo te puede ayudar un montón. Hablar con otras personas que lo han pasado también te puede servir muchísimo. Y creo que, no se los dije, pero creo que acá lo más importante es que puedan como pensar, digamos que biológicamente no está tan claro, hay muchas teorías, ¿no? De por qué arranca un parto, ¿sí? Una de las teorías dice que son los bebés los que dan la información de que ya están listos para el parto. O sea, ellos son los que arrancan el parto. Entonces creo que ahí es que vuelvas a conectarte, es con tu bebé, o sea, una vez reconozcas la emoción, la hables, ¿sí? Es volver a conectarte con que esta es la historia del bebé que vas a acompañar, ¿sí?
quiero que tengas mucha tranquilidad porque creo que en general, si el tema, por ejemplo, es de dolor o algo así, en casi todas las instituciones, por no decir que en todas, el manejo que hacen o el alivio es súper del dolor. Entonces, creo que con tranquilidad lo puedes manejar, ¿vale? Bien, igual cualquier cosa que necesites, pues puedes contactarnos. Y a propósito de cómo contactarnos, entonces, si alguna tiene alguna necesidad, quiere que nos contactemos, a través de la página del directorio médico de Colsanitas, allí aparece mi nombre, pueden contactarse con mi secretaria, si hace alguna cosa urgente se lo informan a ella y ella pues con mucho gusto les da mi teléfono y me pueden escribir por el WhatsApp, yo no tengo ningún problema con eso y yo les puedo atender alguna urgencia o agendar una cita con ella. Yo estoy haciendo ahorita teleconsulta, entonces también nos podemos ver sin ningún problema. Bueno, muy bien. Bueno, pues me agrada muchísimo haber podido compartir este ratico con ustedes. Espero poder haber podido ayudarles un poquito y contándoles mi experiencia. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, estoy muy atenta. Mucha suerte a todas con sus gestaciones y en su maternidad. Un abrazo grande.